Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio, aquí el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra que significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, lo que quiere decir, estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizándose en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 7 hasta el 11. Mateo capítulo 7 versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias y continuar con nuestro estudio aquí, donde estamos hablando sobre la clave de la oración. Perseverar en la oración. Repito, el título aquí es la clave de la oración, perseverar en la oración. Y estamos leyendo de versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a enfocarnos aquí en versículo 11, que es la última parte de esta sección de escritura, pero vamos a ponerlo en su contexto leyendo versículo 7. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que los que le piden? Note esta última parte, y hemos estado desarrollando aquí el pensamiento, versículos 7, 8, 9 y 10. Pero quiero que note esta última parte porque es aquí donde yo quiero enfocarme más en versículo 11. Cuando dice, pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Aquí la primera cosa que yo quiero hacer es que, y este es el último punto que estamos en estas, porque te recuerda que había 3 puntos, y los puntos están formulados en una pregunta. ¿Cómo se persevera en oración? ¿Cómo se persevera en oración? Y es aquí donde yo quiero continuar. Primeramente, el creyente tiene que venir a Dios. El creyente tiene que venir a Dios como su Padre. Es lo que Él espera. Que tú y yo nos presentemos delante de Él como Él es nuestro Padre. Y la cosa es que hay mucha gente que dicen que son creyentes, ¿no? Pero nunca se acercan a Dios. Nunca se presentan delante de Dios como si fuera su Padre. Más bien, lo contrario es lo que sucede. Mucha gente trata a Dios como si Él fuera un mesero, un mozo que está obligado a traer el plato a la mesa. Y ahí muchas veces donde faltamos respeto a Dios en la forma y la actitud en cuanto nosotros nos presentamos delante del Señor. Y tenemos que reconocer, Él es nuestro Padre Celestial y es con reverencia y respeto que nosotros nos presentamos delante de Dios. Mira, Cristo nos dice explícitamente, ¿no?, cómo venir a Dios. Él no dice cómo. Y esto no es difícil, pero el orgullo nuestro, el egocentrismo nuestro, no nos permite a nosotros hacerlo muchas veces. Pero Cristo está bien claro en su palabra cómo acercarnos a Dios. Bueno, primeramente tenemos que venir a Dios. Él dice, Él es nuestro Padre que está en el cielo. Él es nuestro Padre que está en el cielo. Las palabras en el cielo reconocen que, cuando dice en el cielo, ¿qué es lo que significa esa frase? Significa que estamos reconociendo su soberanía. Reconocen su soberanía. ¿Okay? Soberanía, eso es lo que estamos nosotros reconociendo, ¿no? Dios tiene poder para hacer lo que le pidamos. Nosotros debemos esperar que conceda nuestras peticiones. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios como si Él fuera un mesero, donde muchas veces aquí, y si es que somos honestos, aquí muchas veces maltratan a los mozos, maltratan a los meseros, ¿no? Lo tratamos como si no fueran seres humanos. Lo andamos pisoteando, criticando, gritando, insultando, maltratando, pero él o ella todavía tiene que servirte con una sonrisa. Así no se debe tratar ningún ser humano, pero es común. Es muy común. Ahora, mucho más, ¿ves? Tenemos que tener cuidado cómo nos presentamos delante de Dios.
Tenemos que venir a Dios como un Padre terrenal. No sé, hay mucha gente que maltratan a sus padres terrenales. Yo entiendo que hay muchos padres que han sido horribles o ausentes. Yo comprendo eso. Por el hecho que tu padre no fue un buen padre, el hecho que tu padre terrenal, ves, no cumplió con todas sus expectativas, no te da a ti ni a mí el permiso de maltratar a los demás padres terrenales, mucho menos a nuestro Padre celestial. ¿Cómo es que típicamente en una familia se debe de presentarse o venir al Padre terrenal? Bueno, se debe venir libremente, abiertamente, comunicándonos y teniendo compañerismo con Él. Y hemos de venir ¿con qué? Con frecuencia, sin descuidar el amor, sin descuidar el respeto y la confianza debidos a Él. Así que nosotros debemos de presentarnos delante de Él. Ahora, note aquí en este versículo también, cuánto más, note bien lo que él dice aquí en este versículo, cuando él dice, pues si vosotros, estamos hablando del versículo 11, capítulo 7, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, mira lo que dice, nota aquí, cuánto más, por buenas que sean los padres terrenales, ¿no? Dios los supera en mucho y a todos. Él es mucho más como persona y como padre. Él no es una entidad, ¿no?, espiritual, una fuerza allá intocable, ¿no? Él conoce cada petición nuestra y tiene el conocimiento y inteligencia, sabiduría y el poder para concederlas. Note bien conmigo que estuvimos hablando, te recuerda, en el último programa, en la última enseñanza, sobre esta idea, y la razón por que podemos presentarnos así a Él es porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. Dios ha tomado la iniciativa. Es rara vez cuando el hombre toma la iniciativa. Es Dios que está tomando la iniciativa, ¿no? ¿Para qué? Para crear la relación familiar con nosotros. Por esa razón hemos sido adoptados a la familia de Dios. Nos ha adoptado como hijos de Dios y por eso podemos venir a Él con mucha mayor confianza y seguridad que a nuestros padres terrenales. Ahora, y lo que pasó en la última enseñanza, ¿no?, es que recibí más de 40 preguntas sobre este concepto de adopción del último programa. Quiero regresar ahí y es importante. Y la razón es que la mayor parte que me escribieron, pero bueno, acaso, así fueron, y me lo mandan por el texto, el número que está en la pantalla, ¿no?, que es 993-093-959, el número aquí local en Cusco, en Perú. Y note bien que aquí ellos me escribieron y me hicieron varias oraciones, varias declaraciones, inquietudes y preguntas, y eran buenas, eran buenísimas, ¿eh? Y aquí, y lo recibí por texto en WhatsApp, y me dijeron, bueno, ¿acaso no todos somos hijos de Dios? Y eso fue básicamente la pregunta y la declaración, la oración común entre la mayor parte, ¿no? ¿Acaso no todos somos hijos de Dios? Y ese es un refrán y un dicho y una creencia muy común y corriente. Bueno, permíteme responderle, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Definitivamente todos hemos sido creados en la imagen de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y esa es la parte que cuesta a captar y comprender. ¿Por qué? Porque hemos sido criados, ¿no?, en un ambiente donde todo el mundo está más que convencido que todos somos hijos de Dios. Y tenemos que captar qué significa en la Biblia cuando estamos leyendo que hemos sido adoptados. Y es ahí donde yo quiero regresar. Abre sus Biblias en Gálatas capítulo 4, por favor. En Gálatas capítulo 4. Y mira lo que dice en versículos 5 y 6. Gálatas capítulo 4 en versículos 5 y 6. Dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Ahí es donde yo quiero regresar, donde habíamos dejado la última vez. Porque
Este concepto, y más bien la palabra adopción, ¿ves? En griego, porque ese es el idioma original del Nuevo Testamento y ahora está traducido en español por nosotros, y la palabra iouthesia en griego, ¿no? Que significa adopción, significa literalmente, la palabra significa ocupar el lugar de un hijo. Ocupar el lugar de un hijo. Es aquí donde tengo que explicar el concepto un poquito más detallado. Mira, cuando uno nace de nuevo, ¿no? Y estamos hablando espiritualmente, porque no es posible que el hombre puede regresar al vientre de su madre, ¿no? La segunda vez. Nosotros reconocemos eso. Pero la Biblia enseña, a mí no importa si tú estás leyendo la Biblia católica romana o estás leyendo la Biblia protestante, las dos Biblias dicen la misma cosa. Ese es el shock para la mayor parte de la audiencia, que dice la misma cosa. Hay un requisito bíblico que es muy distinto al requisito eclesiástico, ¿no? O el requisito de las iglesias, ¿ves? O de las denominaciones, etcétera, 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 etcétera. Las dos Biblias dicen que tenemos que nacer de nuevo, es hablando espiritualmente. En el nacimiento de nuevo, ¿no? Es cuando somos adoptados oficialmente como hijos de Dios. Hasta ese entonces, hasta ese punto, somos parte de la creación de Dios. Somos parte de la raza humana, pero no somos hijos de Dios bíblicamente hablando. Y es ahí donde quiero enfocarme. Ahora, Pablo utiliza este concepto de adopción. Permíteme una vez más. Regresa al versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. A fin de que redimiera, hablando de Gálatas, dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Ahora, una vez más, esa palabra adopción significa ocupar el lugar de un hijo. Y aquí este es el cuadro o la imagen que se está pintando. La imagen de la adopción es una imagen bella de lo que Dios hace por el creyente, por el cristiano, ¿no? En el mundo antiguo, por ejemplo, y este es donde Pablo saca el concepto porque él está hablando en un idioma, un dialecto, ¿no? En una fraseología que el pueblo en su día lo comprendía, lo entendía. Tú sabes que cada país y dentro de cada país hay distintas regiones, ¿no? Y en cada lugar tiene sus modismos, sus jergas, su forma de decir las cosas. Y la gente dentro de esa comunidad lo entiende. Pero si viene alguien afuera, se lo tiene que explicar. Y aquí está, tenemos la misma situación aquí. Si no entiende el lenguaje que estaba utilizando Pablo, el apóstol Pablo, aquí en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6, nos quedamos un poquito afuera de órbita. Aquí él está pintando un cuadro, ¿no? En el mundo antiguo, la familia se basaba en una ley romana llamada patria potestad. Y así lo estuve hablando la última vez. Patria potestad es una frase, ¿no? En latín. En español diríamos nosotros el poder del Padre. El poder del Padre. Patria potestad es latín, en español es el poder del Padre, ¿no? Y la ley le daba al Padre autoridad absoluta, ¿no? Sobre sus hijos mientras que viviera. No importa si tu hijo tenía 18 años de edad, 30 años de edad, 50 años, 100 años. El padre, si todavía estaba vivo, tenía una autoridad absoluta sobre, y no importaba si estaba casado. Y tenía sus propios hijos y sus nietos. Y tú tienes que entender este concepto de adopción, que el padre tiene absoluta autoridad, ¿no? ¿Para qué? Y esa autoridad se extendía para poder trabajar, para poder esclavizar, podía vender, y podía pronunciar la pena de muerte sobre su hijo. Ese era debajo de la ley romana en la época que estaba viviendo el apóstol Pablo. Patria potestad, el poder del Padre. Ahora, si tú entiendes ese concepto, vamos a llevarlo un paso más allá, porque estamos hablando de que tenemos que presentarnos delante de Dios como nuestro Padre terrenal, libremente, abiertamente, porque tú tienes el derecho de acercarse a su Padre. Ahora, independientemente de la edad del adulto, del hijo, ¿no?
El padre mantenía todo poder sobre los derechos personales y la propiedad del hijo. Así era debajo, y es en este contexto que está hablando el apóstol Pablo. Y por lo tanto, la adopción era un asunto muy, muy serio. Sin embargo, era de práctica común asegurar que una familia no se extinguiera por no tener hijos varones, ¿no? Y cuando se adoptaba a un niño, se le tomaba 3 pasos legales. Ahora, en la época del apóstol Pablo, cuando un padre, una familia, iban a tomar decisión, vamos a adoptar a este varón como nuestro hijo. Ese es el contexto. Ahora, tenga paciencia porque vamos a llegar con el asunto cómo es que nosotros somos adoptados. Pero este es el trasfondo de este concepto. Había 3 pasos legales que la ley romana demandaba sobre ese hijo que iba a ser adoptado, ¿no? Primeramente, número 1, el hijo adoptivo era adoptado permanente. La ley no le daba el lujo a la familia adoptar un hijo y luego de abandonarlo después. Más bien, si la familia lo hacía, ¿ves? Ellos lo hacían debajo de la pena de muerte. Ellos tenían que entregar sus vidas. El asunto de adoptar un hijo era algo serio, muy, muy importante, ¿ves? Y tenía una penalidad asociada con ello. No podía ser adoptado hoy y desheredado mañana. Eso no era posible. Se convertía en el hijo del padre para siempre. Para siempre. Estaba eternamente seguro como un hijo. Así era. Ese era el primer paso legal. El segundo paso legal era que el hijo adoptivo inmediatamente tenía todos los derechos de un hijo legítimo de la nueva familia. Lo repetí. El hijo adoptivo, ¿no? Inmediatamente tenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Te recuerdo lo que significa la palabra adopción, ¿no? Significa ocupar el lugar de un hijo. Ocupar. No, él no era mi medio hermano primo. Él era un hijo legítimo. Ahora, el trasfondo de ese concepto era que en esas épocas los hombres iban a la guerra a pelear, ¿no? Y muchos no regresaron de las guerras, de las batallas. Y se quedaba una mujer, una esposa, ¿ves? Sola en casa con sus hijas y no tenía hijos. Esa familia iba a tener problemas debajo de ese sistema económico, social, cultural donde ellos están viviendo, porque ellas no tenían ningún derecho. Ahora tenía el derecho de adoptar a un hijo. ¿Ves? Y él, para mantener la línea, ¿ves?, de su descendencia en esa familia, pero era una forma de proteger, ¿no? A proteger a la familia, a estas mujeres, y ahora eran su hermano, sus hermanas, era algo legítimo en la nueva familia, y se reconocía eso debajo del Imperio Romano en esa época. Y el tercer paso legal era el siguiente. El hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. Ahora es aquí donde se pone un poquito más complicado, emocionalmente hablando, en los ojos de muchas personas. Bueno, vamos a decir que tú tomas la decisión de adoptar un hijo, ¿no? Y él viene de la familia González, ¿no? Y vos es la familia Rodríguez. La nueva familia es Rodríguez. La antigua familia es González. Ahora, cuando se adoptaba este hijo de la familia González para la familia Rodríguez, ya su apellido y su nombre no era González, era Rodríguez. Pero significa más que eso. Toda la relación de la antigua familia estaba completamente cortada. Ahora es un hijo legítimo como si hubiera nacido en la nueva familia Rodríguez. ¿Me está entendiendo, no? Ahora, al hijo adoptivo también se le consideraba como una nueva persona. Jamás se podía identificar como González. Jamás. No se le permitía. ¿Entiende? Y tan nueva que las antiguas deudas, ¿no?, y las obligaciones relacionadas con su familia anterior eran canceladas y anuladas como si nunca hubieran existido.
Si él viene de la familia González, ¿no? Y es adoptado con la familia Rodríguez. Y vamos a decir que su familia González estaba endeudada por una gran cantidad de dinero y tenía un sinfín de otras obligaciones, ¿no? Este hijo que ha sido adoptado con la familia Rodríguez, ya todo eso estaba cancelado para él. Y la ley no permitía que las autoridades, los acreedores, ¿no? Y ni siquiera nadie más en la comunidad, incluso su antigua familia, que le pueden reclamar a él que él tenía que ayudarlos a ellos a salir de sus deudas y obligaciones. Eso no se permitía. ¿Por qué? Porque lo consideraba como nueva persona. Nueva persona. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, estoy tomando tiempo para explicar eso porque esto tiene mucho que ver con nuestra oración de perseverancia. En cómo nosotros nos acercamos delante de Dios. Como nuestro Padre Celestial, porque ahora soy un hijo legítimo de Él. Ahora, la Biblia da varias cosas, o por lo menos 7 cosas, por ahí mucho más, sobre este concepto de la adopción del creyente como un hijo de Dios. Ahora, vamos a relatar lo que acabo de decir aquí de la adopción. Ahora vamos a ponerlo ahora que eres un creyente nacido de nuevo. Mantenga esos pensamientos aquí y ahora lo vamos a transferir a lo que pasa cuando uno nace de nuevo. Primeramente, la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios para siempre. Esto no es algo provisional, esto es para siempre. Él está, como digo, él está eternamente seguro como un hijo de Dios. Pero la nueva relación se establece solo cuando una persona viene a Cristo a través de la fe. El primer paso aquí es la fe. Permíteme, abre su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice esto: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Él se está dirigiendo, el apóstol Pablo aquí, a aquellos que han nacido de nuevo. Cuando él utiliza aquí, pero todos sois. Él no está diciendo todos en el mundo, él está diciendo aquellos que, ese es el contexto, que han nacido de nuevo. Ahora, en la versión católica, en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice: pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Ahora yo creo que en esta versión está más clara, porque aquí aclara a quién se está dirigiendo. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos los que tienen fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Está más clara aquí. La segunda cosa es que la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios como Padre. Como Padre. Hasta este punto Él es Dios, Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai. Él es el Dios. ¿Entiendes? Pero cuando uno nace nuevo, ahora no solamente Él es todo eso, pero Él es mi Padre Celestial. La adopción cambia esa relación. El creyente tiene todos los derechos y los privilegios de un hijo genuino de Dios. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En la versión católica, escuche como lo dice, este mismo versículo, Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Dice: y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia de Dios que nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Permíteme mostrarle otra evidencia de esta nueva relación. En 1 de Juan, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1, la primera epístola de Juan, dice esto: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos.
Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Otra vez, en la versión católica lo dice así. Miren, cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Note que continuamente yo estoy enseñando las dos versiones de la Biblia para mostrar cuál es el propósito. Para mostrar que la Biblia dice la misma cosa a ambos grupos. En la misma palabra. La tercera implicación y verdad de ser adoptado como hijo es que, para ser adoptado como hijo, es que la adopción del creyente establece una nueva relación, una nueva experiencia dinámica, con Dios como Padre. Tenemos un acceso momento tras momento ante su presencia. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ahora siempre tenemos acceso al Padre Celestial. Permíteme. En Romanos capítulo 8, abre su Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. En la versión católica dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Wow! Dice la misma cosa. Yo no sé por qué siempre estamos discutiendo entre nosotros. No tiene sentido. El problema grande que tenemos es nuestra ignorancia, que nosotros rechazamos e ignoramos la palabra de Dios. Ahora vamos a regresar a Gálatas capítulo 4. Y en Gálatas capítulo 4, te recuerda que dice en versículo 6. Comenzamos en esta sección de enseñanza con Gálatas capítulo 4, versículo 5 y 6. Pero quiero regresar al versículo 6. Dice esto, Gálatas 4, 6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, dice, clamando, Abba, Padre. De la misma forma que el Señor Jesucristo le dijo a su Padre, ama Padre, ahora eso ha sido transferido a nosotros. En la versión católica dice, y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba Padre. Ahora, la cuarta verdad, número 4, y implicación aquí, es esto. La adopción del creyente le otorga algo, que le otorga una relación muy especial con otros hijos de Dios. Es una relación familiar que lo vincula, si puedo usar esa palabra, lo vincula con los demás en una unión espiritual sin paralelo. Por esa razón tú puedes tener creyentes. A mí no me importa. Mira, ¿sabe lo que pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica estamos divididos por nuestras políticas y por nuestras fronteras, ¿no? Y aquí en el sur, donde yo vivo, y que el peruano no se lleva bien con el chileno no se lleva bien con el peruano está peleando con el venezolano con el peruano. Es algo ridículo, Pero porque ese es el sistema político cultural, ¿no? Pero si nosotros somos creyentes, ahora tenemos una relación distinta entre nosotros. Esa política cultural diferencial ya no existe entre nosotros. Eso importa, ¿ves? No importa porque nosotros ahora somos hijos de Dios, del mismo Padre Celestial. Ahora todos, mira, esta adopción transciende todas las culturas, todas las fronteras, todas las ideologías. Ahora somos unos en la familia de Dios porque todos hemos sido adoptados a través del mismo Padre Celestial. Es importante captar ese concepto. Permíteme, abre sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y estamos invirtiendo mucho tiempo en este concepto de la adopción de ser hijos. ¿Por qué? Y la razón por que estamos invirtiendo tanto tiempo en este asunto es porque hay muchos que no lo entienden.
Solamente se levanta la mañana y dice, bueno, todos somos hijos de Dios. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia católica, no está en la Biblia protestante. No se engaña. Ahora, hay mucha ignorancia, hay muchas religiones y muchas iglesias y denominaciones que dicen eso. Pero no lo que dice la Biblia. A mí no me importan las enseñanzas eclesiásticas. Yo estoy más preocupado y más ocupado en la enseñanza bíblica, porque esa es la que nosotros vamos a tener que dar cuenta. Ahora, en Efesios capítulo 2, quiero que vea versículo 11 hasta 18. Es un pasaje largo, pero vale la pena. Escuche bien, en Efesios capítulo 2, versículo 11 a 18, dice, recordar, versículo 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, ves, en la carne, llamados incircuncisión, y dice, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos nosotros los gentiles. Pero ahora, esta es la parte que me encanta, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Nota el versículo 17. Ahora el último versículo 18 dice, ¿por qué? Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. La palabra está bien clara. Ahora, y tú sabes que yo siempre estoy insistiendo en compartir las dos versiones. Y lo que ha pasado con el tiempo, es que la gente ahora están captando la idea, la Biblia dice lo que la Biblia dice, a pesar que ese pertenece a aquella iglesia, a la otra iglesia. A mí no me importa qué iglesia que tú perteneces, qué es lo que dice la palabra. A mí no importa lo que dice el pastor de Dios, el pastor o el sacerdote, a mí los dos, qué es lo que dice la palabra. Ojalá que estamos hablando de la misma palabra. Y te estoy mostrando que ambos Biblias dicen la misma cosa. En la versión católica, él lo dice de esta forma. Sí, vamos a tomar el tiempo. Esto es importante. Dice, que yo no me presente el evangelio, no me presente las cosas de Cristo, porque yo pertenezco a esta iglesia, esta es mi religión, aquella religión, y yo no voy a cambiar mi religión. A mí no me importa, yo no estoy hablando de sus religiones, yo no estoy hablando de su iglesia. Yo estoy hablando de su alma, porque tú vas a tener que apartar esta tierra, y ninguna iglesia te puede salvar. Si es que somos honestos. En Efesios capítulo 2, versículo 11 a 18, mira bien lo que dice. Y quiero que lo vea conmigo. Dice, esta es la versión católica. Así pues ustedes que no son judíos, ni a quienes llaman no circuncidados, a los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo, así mismo se llaman circuncidados. Recuerdan que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en la alianza ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así estábamos todos nosotros. Pero ahora, en versículo 13, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca ahora. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no de judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Pues puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo, así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos. Y con su muerte y con la cruz lo reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. ¿Cuál es el problema nuestro? Lo que yo veo mayor parte es pura ignorancia. Es pura ignorancia.
Versículo 17. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Versículo 18. Y pues por medio de Cristo, los unos a los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Con todo respeto, a mí no importa si tú perteneces a la iglesia cristianas, evangélicas, protestantes o la iglesia católica. Su membresía en la iglesia no quiere decir que eres miembro del cuerpo de Cristo o tiene entrada en el cielo. En este mismo libro, en Efesios, capítulo 2, ahora mira lo que dice los siguientes versículos, versículo 19 hasta 22. Yo voy a permitir que la palabra hable por ella misma. Yo no la tengo que defender. Ella se defiende ella misma si es que nosotros somos honestos y nos sentamos a leerla. Y ahí está el problema. Que la mayor parte que me están escuchando, ¿ves?, no toman el tiempo de leer su Biblia. A mí no importa qué versión tú estás leyendo. No la leen. Se mantienen y son llevados por fábulas y mitos de las iglesias y las tradiciones. Ahora, en versículo 19, 20, 21, 22, Efesios capítulo 2 dice esto, dice: así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, en la versión católica, este mismo versículo 19, 20, 21, 22 lo dice de esta forma: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Y en Cristo todo el edificio, dice, va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En él también ustedes se unen todos para llegar a ser templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Ahora, es algo ridículo, pero sucede común y corriente, ¿no? Me recuerdo que estaba en la Ciudad de México unos años atrás y había una iglesia católica romana cruzar la calle y había una iglesia evangélica cruzar el otro lado de la calle, ¿no? Y casi estaban enfrente uno de los otros, casi enfrente, ¿no? Y el domingo era un caos. Y me había invitado a predicar y yo fui a predicar. Y el colmo fue que no prediqué lo que iba a predicar. Porque comenzando el culto estaban los católicos romanos en este lado de la calle, estaban los evangélicos en la otra calle y se estaban insultando unos a los otros en el nombre de Jesús. Y yo estaba, con todo respeto, yo estaba confundido. A ver, yo estoy escuchando lo que estoy escuchando, soy testigo de lo que estoy atestiguando. Yo no entiendo esto. Y se estaban gritando unos a los otros, ¿no? Y básicamente se condenaban los dos en el nombre de Jesús. ¿De qué Jesús estamos hablando? Estamos hablando de Jesús Martínez, Jesús Rodríguez. ¿De quién estamos hablando aquí? Esto no tiene sentido. Maldiciéndose unos a los otros. No tiene sentido, por favor. Obviamente están hablando de dos cielos completamente distintos, dos padres celestiales distintos, dos Jesús distintos, porque no pueden estar hablando del mismo. Pero el asunto es que sí estamos hablando del mismo, como si tuvieran el derecho y el lujo de condenarse unos a los otros en el nombre del Padre Celestial que supuestamente los dos están adorando. Yo dije, esto es ridículo. Es ridículo. Sus ignorancias eclesiásticas, ¿no? ¿Ves? Y su rechazamiento bíblico causa estos problemas. Y yo digo, esto no puede ser. Y no sé cómo, pero logré con una persona cruzar la calle y decir, por favor, unánimos, ¿no? Nos vamos a unir aquí y hablar. El culto no estaba en el templo.
No estaba en la iglesia católica y no estaba en la iglesia de los evangélicos. El culto estaba ahí en la vereda, en la acera, hablando con ellos. Mira, ¿dónde es que ustedes tienen el derecho de atacarse unos a los otros? Muéstrenme eso en la Biblia. No, que esto, no, yo no quiero hablar de su cultura, eso no me importa, no quiero hablar de su tradición, eso no me importa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque tú tienes que darle cuenta a Dios, no a mí. No al pastor de esta iglesia y no al sacerdote de aquella iglesia. Es a Dios. Y ese es el problema que ustedes no están captando aquí. Bueno, y estuvimos hablando y comencé a leer estos versículos, mira, en las dos versiones. Y los dos se me quedaron mirando. ¿Tú tienes dos Biblias? Sí. Esa es mi tendencia. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, ¿no?, la mayor parte, ¿no?, son católicos romanos o son evangélicos. Uno de los dos. Pero los dos tienen la tendencia de ser ignorante, uno de los dos. Siempre acusándose, condenándose unos a los otros. Yo no tengo tiempo para esas tonterías, por favor. Permíteme. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 6. Se lo quiero mostrar. Al fin, cuando terminamos de hablar en esa calle, enfrente de ambas iglesias, ¿no?, dije, vamos a orar. Vamos a orar. Y lo que me fascinó fue que comenzamos a orar y luego salió el sacerdote de la iglesia católica, ¿ves? Y él se me acercó, ¿no?, ahí, y le dijeron que quién yo era, y el hombre me tomó la mano y dice, vamos a orar como hermanos. Y terminamos los dos orando. ¿Por qué somos tan tercos, testarudos, cabezones? Peleamos en un estado de ignorancia. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 6. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En la versión católica dice, el diseño secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. ¿Tú crees que vamos a dos cielos distintos? ¿O tú crees que vamos al mismo cielo y vamos a continuar las batallas aquí, las batallas terrenales allá arriba? ¿En serio? Este mismo libro de Efesios capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Efesios capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Escuche. Y dice aquí, la Biblia dice, hay un solo cuerpo en un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que está sobre todos, por todos y en todos. En la versión católica, escuche bien, a ver, te va a asustar. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos. Hay un solo Dios y Padre de todos los que están sobre todos. Actúa por medio de todos y está en todos. Y la razón por que estamos tomando tanto tiempo sobre esta idea, este concepto, estas verdades, es porque ambos tenemos que llegar delante del Padre Celestial como nuestro Padre Celestial. Esto es importante de captar la idea de la oración perseverante. Por esa razón estamos estudiando aquí Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el 11. Porque es importante que ambos nos presentamos delante de Él como Él es un verdadero Padre Celestial. Vamos a continuar en ese mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 hasta 19. Capítulo 4, versículo 17 19 en Efesios dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, los paganos felices, los incrédulos, en la vanidad de su muerte. En la vanidad de su mente, entenebrecidos, dice, en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer avidez con toda clase de impurezas. Bueno, escuchen la versión católica.
Esto pues, versículo 17, Efesios capítulo 4, es lo que digo y les encargo en el nombre del Señor que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Versículo 19. Y se han endurecido y han entregado al vicio, dice, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Por favor, ¿cómo tú esperas que Dios va a contestar sus oraciones si te acerca a Él como si fuera un incrédulo pagano? Somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Con razón la gente dice, a mí no me importa la religión, no me importa las iglesias, los dos están locos, es pura corrupción, es puro esto y que lo otro. Y la verdad es que es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque no somos honestos con nosotros mismos. Por lo menos en esta hora estamos enseñando qué es lo que dice la Biblia. A mí no me importa la tradición, no me importa la cultura, no me importa las tradiciones familiares y toda la ignorancia que se conlleva con eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia, por favor? Hay una verdad objetiva y el problema es que tú y yo tenemos la tendencia de luchar dentro de la verdad subjetiva. Ese es el problema. Ahora, punto número 5. Hablando de la adopción. La adopción del creyente lo convierte en una persona nueva. El creyente fue rescatado de la autoridad y el poder del mundo y de sus pecados. El creyente es tomado como un hijo en la familia y ves en la familia y autoridad de Dios. La antigua vida mira, el creyente es tomado como un hijo, ¿no? Y la antigua vida con todas sus deudas y obligaciones es cancelada y borrada. Ya no somos quienes somos. Es que ya no somos. Abre su Biblia ya en 2 Corintios capítulo 5. Y en 2 Corintios capítulo 5, nota lo que dice el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En la versión católica lo dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Algo tuvo que haber sucedido cuando somos adoptados. Regrese conmigo ya en Gálatas capítulo 3. Y en Gálatas capítulo 3, quiero que vea que en versículo 23 hasta 27, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 27. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Dice, a fin de que seamos justificados por fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. En la versión católica dice, antes de venir a la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, ya que a unirse a Cristo el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Mira, la Biblia es bien clara. El problema es que tú y yo no somos claros. La Biblia es clara. El problema es que muchas iglesias no son claras. La Biblia es clara. Nuestras tradiciones no son claras. Segunda Pedro, por favor, el último versículo te prometo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nota que en este ministerio, en esta enseñanza, estamos clavando, martillando, clavando escritura tras escritura tras escritura. Porque es la Biblia la que habla clara. En Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice esto. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina,
de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En la versión católica lo dice así: por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen la corrupción que los malos deseos que han traído al mundo. Mira, a mí no importa sea católico, sea cristiano o evangélico. Dios no te va a contestar sus oraciones hasta que tú aclares muy bien cuál es su relación con Él. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es y qué es su relación con